Jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar ahora nuestra aula número 18 en la que trataremos sobre distribuciones. Haremos un breve resumen, comentario sobre la teoría de las distribuciones, en especial para definir las derivadas distribucionales. Vamos a comparar ellas con las derivadas débiles y vamos a ver desde esa óptica nueva, desde las derivadas distribucionales, la definición de los espacios de Sobolev. Estudiaremos también la ecuación de Euler-Bernoulli utilizando la teoría de semigrupos. Probaremos de que existe una única solución para el problema de valor inicial y de contorno asociado al problema de vigas de Euler-Bernoulli. Y finalmente haremos la resolución de esta ecuación de vigas usando la teoría de semigrupos. Comenzaremos esta introducción a las distribuciones haciendo un paralelo con la evolución de la teoría de números. Por ejemplo, así como se pasó de los números naturales para los enteros, hubo una evolución por la necesidad de realizar eh, operaciones de diferencias. De los números enteros pasamos para los números racionales por la necesidad de realizar operaciones de división. De los números racionales pasamos para los algebraicos y los irracionales por la necesidad de resolver o de encontrar raíces de polinomios. Y finalmente de los reales para los complejos para resolver en general una serie de ecuaciones algebraicas que podríamos obtener dentro de las aplicaciones. Ahora, el conjunto de las funciones continuas, el conjunto de las funciones integrales también necesitó extenderse. Los espacios de funciones continuas o integrables no pueden modelar, por ejemplo, fuerzas puntuales. Estas fuerzas puntuales son descritas por la función delta de Dirac. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de función es esta? ¿Cómo es que podemos definirla y en qué espacio ella pertenece? En principio, estas funciones fueron llamadas de funciones generalizadas. Bien, este tipo de funciones motivó la definición del espacio de las distribuciones y este nuevo espacio, esta nueva teoría, este nuevo conjunto es una cosa relativamente nueva. Todo comenzó en el siglo XX. Recordemos que el espacio de las funciones es cero infinito, o en general el espacio de las funciones es cero infinito de omega para cualquier omega abierto, representa apenas un conjunto algebraico, un conjunto de elementos que son funciones que están definidas en todo omega y que poseen soporte compacto. Pero aquí vamos a darle una cosa extra, que es una topología. O sea, vamos a definir una convergencia de estos elementos. Recordemos de que no existe ninguna norma o ninguna métrica que haga posible definir este espacio C0 infinito como un espacio completo. Ante esta imposibilidad es que debemos introducir una convergencia basada en esta forma simple de convergencia de secuencias. Diremos que una secuencia de funciones fini converge en C0 infinito si se verifica que toda la secuencia está contenida en un compacto fijo K contenido en omega. Y la segunda condición es de que la función, así como todas las derivadas de orden alfa, converjan uniformemente para la derivada de orden alfa de la phi, uniforme en omega. Esta es la definición de convergencias en el espacio de C0 infinito que vamos a asumir. Y observe de que con esta convergencia el espacio C0 infinito pasa a ser un espacio completo. Y al espacio C0 infinito unido a esta noción de convergencia,
la vamos a denotar como D de omega. Con las notaciones anteriores definimos entonces el espacio de las distribuciones. Diremos que una función t definida sobre el conjunto de las funciones C0 infinito unidas a su topología y con valores en R es una distribución si esta función es lineal y continua en D. Esto significa lo siguiente, de que para cualquier secuencia de funciones que converja en D, con la topología que hemos descrito anteriormente, se verifica que las correspondientes imágenes a través de la distribución también son convergentes. Es este espacio de todas las distribuciones, o sea, de todas las funciones que verifican estas condiciones, es denotado como el dual de D, o sea, D' de omega. Uno de los primeros ejemplos es la aplicación TF, que nosotros ya la habíamos definido para hablar del teorema de la representación de Riesz como elementos del dual. Entonces, T de F definida en cada W, por ejemplo, si W es un elemento ahora de C0 infinito, la definimos como siendo ese producto, la integral de F con W. Esa función es una distribución. Y esto es muy simple de probar. Si nosotros tenemos una secuencia de funciones que converge con la noción de convergencia definida anteriormente, es claro de que el límite de las imágenes de la distribución T sub f va a convergir para el límite de f. Esto de aquí es inmediato por causa de la convergencia uniforme que implica la convergencia fuerte en L2, en L1, etc. Identificando f con la transformación, podemos afirmar entonces de que las funciones integrables, todas ellas están contenidas en el espacio de las distribuciones. Observe que la definición, que la asociación de f con f' es única gracias al teorema o al lema de Du Bois-Reymond. Si yo tengo dos elementos definidos por una misma función, es evidente que la función debería ser la misma. Por tanto, esa identificación está correcta y eso nos permite considerar a los espacios de funciones integrables como subconjunto de distribuciones. Y por este motivo, el espacio L2 es llamado de espacio de distribuciones también. Muy bien, análogamente, los espacios H y M, los espacios de Sobolev de orden M, son también llamados espacios de distribuciones, pues ellas se identifican con una distribución que sería la T sub F, la T sub B, de acuerdo a la función que escojamos. Los espacios duales H a la menos M, dual de H01, de H0M, son también distribuciones, pues las funciones C0 infinito están contenidas en H0M y todavía C0 infinito es denso, o sea, están definidas densamente. Por tanto, todo elemento del dual puede ser identificado como una distribución. Un punto importante de la teoría de las distribuciones es que podemos definir la derivada de una distribución. Esta derivada la definimos de la siguiente forma. Fíjense, sea T un elemento del espacio de las distribuciones. Vamos a definir la derivada de orden alfa de este T como la distribución definida de la siguiente forma, que d de alfa T aplicado en una phi es igual a menos 1 elevado al orden alfa aplicado en la distribución y de df. Observe de que si phi es una función de C0 infinito, la derivada de cualquier orden de esta phi también va a ser una función C0 infinito. Esto significa de que el segundo miembro de la igualdad anterior está perfectamente bien definido. ¿Por qué? Porque T es una distribución y está aplicada a un elemento de C0 infinito.
Y el primer miembro corresponde a la definición de derivada distribucional de orden alfa de la función t aplicado en la phi. Y entonces, si nosotros miramos adecuadamente, esto es una generalización de la fórmula de integración por partes. La definición de derivada distribucional es hecha por transposición, o sea, el operador diferencial es colocado en el argumento donde está siendo evaluado la distribución. A este proceso se le llama transposición. El espacio de línea, o sea, el espacio de las distribuciones, es un espacio donde todos sus elementos poseen derivadas. Por ejemplo, y derivadas de todas las órdenes. Esto es una cosa nueva. Anteriormente, por ejemplo, mismo trabajando en el espacio de las funciones continuas o C1, estos espacios tenían un límite con relación a sus derivadas. Por ejemplo, si consideramos el espacio C1, teníamos a lo más una derivada y nunca habíamos encontrado un espacio en el cual todas sus derivadas, todas sus funciones tengan derivadas, a no ser que sea C infinito. Pero aquí este espacio de las distribuciones es un espacio gigantesco que contiene inclusive funciones de L2 en el sentido de la identificación que hemos hablado, y ahí como operador, como distribución, ella posee infinitas derivadas. Muy bien, identificando entonces f con su transposición, podemos afirmar entonces de que cualquier espacio de funciones integrables es una distribución, o sea, está metida en el espacio de las distribuciones. Por tanto, toda función integrable posee una derivada distribucional. Esto es un punto importante, o sea, podemos hablar de derivadas distribucional para cualquier función integrable, mismo aquellas que no poseen derivadas débiles, por ejemplo. Pero como distribuciones, ellas sí tienen una derivada que es la derivada distribucional. En este contexto, podemos preguntarnos, y bueno, y al final, ¿cuál es la diferencia entre la derivada débil y la derivada distribucional? La derivada, la diferencia está en el resultado. La derivada débil siempre debe de pertenecer a un cierto espacio LP. En cambio, la derivada distribucional, ella continúa siendo una distribución que es extremadamente más general que cualquier espacio de función integrable. Podemos afirmar entonces que toda derivada débil es una derivada distribucional vía la identificación de f con la distribución t sub f. Lo contrario es falso, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver el siguiente teorema que nos caracteriza o nos relaciona la derivada débil con la derivada distribucional. La función f perteneciente al fp posee derivada débil, una derivada de alfa, de orden alfa de f en LP, si y solo si existe una función v que pertenece a LP tal que la derivada distribucional de la correspondiente distribución asociado a f es una nueva distribución que está asociada a v, definida de esa forma. Es común, por tanto, identificar la función f con la distribución t sub f, especialmente cuando f es una función integrable. Entonces, en adelante, nosotros vamos a llamar indistintamente f o a la distribución asociada a f como siendo una función de cuadrado integrable. Por tanto, los espacios H y M los podemos ver ahora sobre esta óptica de distribuciones como siendo el espacio de las funciones que están en L2 cuyas derivadas
distribucionales también están en L2. O sea, la derivada es una distribución, pero existe un elemento B de tal manera que esta distribución es igual a una T sub V. Pueden ser definidos como derivadas distribucional de alfa de B. O sea, estas derivadas, todas ellas son derivadas distribucionales, pero se exige la regularidad de que pertenezca a L2. Muy bien, hecho esto, vamos a pasar ahora a un ejemplo de existencia y unicidad de ecuaciones diferenciales parciales. Nuestro ejemplo que vamos a considerar aquí es la ecuación de vigas de Euler-Bernoulli, que es una ecuación de cuarta orden en la variable espacial y de segunda orden en la variable temporal. Vamos a considerar el problema de valor inicial y de contorno. Las condiciones de contorno que deben de satisfacer son las siguientes, o sea, vamos a tener que U en 0 debe de ser igual a U en L y que las derivadas en 0 y en L también son nulas. Aquí estamos suponiendo de que alfa es un número real positivo. Muy bien, para poder demostrar la existencia de soluciones para esta ecuación diferencial, es necesario tener todos los elementos que participan en la teoría de semigrupos. Por ejemplo, definir el espacio de fase, encontrar el correspondiente operador diferencial, el dominio de este operador y verificar que sean satisfechas las hipótesis del teorema de Gile-Yoshida. Recordemos de que no existe una regla definida para escoger este espacio de fase. Por tanto, lo que vamos a hacer es utilizar el criterio de la energía para poder encontrar este espacio de fase. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a multiplicar la ecuación de Vigas por UT y así vamos a obtener esta expresión. Observe que si multiplicamos por UT la ecuación de Vigas, va a tener segunda derivada de UT multiplicado por UT, que es un medio de la derivada elevado al cuadrado. Cuando multiplicamos UT por la derivada de cuarta orden de X, haciendo las correspondientes integraciones por partes, vamos a encontrar la derivada de alfa UXX elevado al cuadrado. Y todo eso nos debe de dar 0. Entonces, la expresión que tenemos encima es justamente la derivada de la energía asociada a las oscilaciones de una viga. Va a ser la energía cinética sumada con la energía potencial elástica de la viga. Y ese cuadradito ahí corresponde a la energía que la vamos a utilizar para poder definir el espacio de fase. Muy bien, antes de nada tenemos que reducir el orden de nuestra ecuación. Recordemos que el semigrupo es un exponencial y los exponenciales solamente verifican ecuaciones de primera orden. Muy bien, entonces vamos a llamar de U el vector UV, donde V es igual a UT, ¿correcto? Tomamos la derivada y la derivada entonces es derivada de cada componente. Recordemos, V es igual a UT, por tanto sale esa identidad. Usando la ecuación diferencial encontramos que esto va a ser igual al vector V menos derivada de cuarta orden de la U, que se puede escribir matricialmente de esa forma, como siendo la matriz 0, identidad derivada de cuarta orden con relación a X, 0. Esa matriz es la que es nuestro operador diferencial. Entonces, haciendo A igual a esta matriz, vamos a denotarle como siendo A, encontramos que la ecuación de Vigas puede ser escrita de la forma A derivada de U igual a A de U con este problema de valor inicial. Muy bien. La derivada de la energía, recordemos que la derivada de la
energía asociada al modelo de vigas es dada por esa expresión que es igual a cero, y de donde nosotros concluimos, por ejemplo, ¿cómo podemos encontrar ahora el espacio de fase utilizando esta energía? La energía el espacio de fase debe de ser el mayor espacio donde la energía asociada a nuestro modelo está bien definida. Entonces ahí observamos de que para que nuestra energía esté bien definida, necesitamos de que la segunda derivada UXX esté en L2, que sea de cuadrado integrable. Entonces de ahí tomamos, bueno, tenemos que satisfacer que está en H2 y al mismo tiempo verificando las condiciones de contorno. Entonces U debe de pertenecer a H02. Y la segunda componente, V, que es igual a la derivada de T, debe de ser un elemento que está en L2. Así entonces definimos nuestro espacio de fase como un producto cartesiano de H02 por L2, cuya norma la vamos a coger como siendo exactamente igual a la energía asociada al problema de vigas. El operador A, recordemos, es una matriz que está definida de la forma 0 menos derivada de cuarta orden de x, identidad y 0. Y por tanto, el dominio del operador, que pasaría a ser todos los elementos que pertenecen al espacio de fase, de tal forma que A aplicado en este elemento debe de también pertenecer a este elemento de fase. Entonces, V y derivada de cuarta orden de U debe de estar en el espacio de fase. Por tanto, V debe de estar en la primera componente, que sería H02, y la derivada cuarta de U debe de estar en L2. Esto significa de que el dominio debe de estar dado por H4 intersección H02, producto cartesiano con H02 de 0L. Muy bien, observemos de que la elección de nuestra norma en el espacio de fase es exactamente la misma que la energía asociada al problema. Esto es muy importante para verificar las hipótesis del teorema de Gile-Yoshida. Muy bien, ahora vamos a pasar a analizar la densidad de estos operadores. Entonces, primero observamos de que C0 infinito está contenido en H02 y es denso en H02 por la propia definición. C0 infinito también está metido en L2 y también es denso. Por tanto, los correspondientes productos cartesianos forman un conjunto denso. Por otro lado, tenemos de que C0 infinito, el producto cartesiano de C0 infinito consigo mismo, también está contenido dentro del dominio de A. Ahora observemos que el dominio de A es un espacio que contiene un conjunto que es denso en el espacio de fase, como lo vimos al inicio de este slide. Por tanto, concluimos que el dominio debe de ser denso en el espacio de fase. Y bueno, por hacer un operador diferencial, ya hemos visto, ya hemos hablado de esto muchas veces, si A es un operador diferencial, entonces A es un operador cerrado. Nos basta demostrar ahora, para poder llegar a la conclusión del teorema de Gile-Yoshida, o sea, de que A genera un semigrupo de contracciones, nos falta verificar de que los reales positivos están metidos en el conjunto resolvente de A. Muy bien, y para demostrar esto, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a probar que para cualquier lambda positivo y para cualquier f que tomemos en el espacio de fase, va a existir un único elemento del dominio que verifica la ecuación del resolvente. O sea, lambda de u menos a de u es igual a f, donde f es el vector de f1 y f2. Observemos que por la definición del espacio de fase, F1 es un elemento de H02 y F2 es un elemento de L2.
En términos de las componentes, vamos a analizar primera componente y segunda componente. Las ecuaciones de resolvente están dadas por las siguientes expresiones. Lambda u menos b igual a f1 y lambda b más la derivada de cuarta orden de la u es igual a f2. Para resolver este sistema, lo que hacemos es eliminar el término b. Y para esto simplemente sustituimos la primera ecuación en la segunda y encontramos que lambda al cuadrado u más la cuarta derivada con relación a x de la u debe ser igual a lambda f1 más f2. Y ahora sí vamos a pasar a resolver esta ecuación diferencial. Para esto usamos el teorema de la representación de Riesz. El teorema de la representación de Riesz nos dice que vamos a tomar el elemento del dual asociado al segundo miembro de la ecuación. O sea, t sub w va a ser la integral de 0 a L aplicada en el segundo miembro, que sería lambda f1 más f2 multiplicado por w. Y el producto interno que vamos a considerar es lambda al cuadrado vw más las derivadas de segunda orden de v multiplicada por la derivada de segunda orden de w. Observemos que gracias a la desigualdad de Poincaré, este producto interno es un producto interno equivalente al producto usual de los espacios H2. Muy bien, entonces usando el teorema de la representación de Riesz para este elemento del dual y para este producto interno, probamos que existe un único elemento U que está en H02, tal que se verifica que el elemento del dual se transforma en un producto interno y al mismo tiempo la identidad del teorema de la representación de Riesz nos da la siguiente formulación variacional, donde la integral de 0 a L de lambda f1 más f2 multiplicado por w es igual a ese producto interno de U con w. Integrando por partes dos veces la última expresión de la segunda integral, encontramos de que el segundo miembro pasa a ser lambda cuadrado w más la cuarta derivada de u con relación a x multiplicado por w. Ahora observamos que w es un factor común en ambas expresiones y por tanto factorizamos y obtenemos esta siguiente integral. La integral de entre corchetes, lambda cuadrado u más la derivada de cuarta orden de x menos lambda f1 menos f2, todo multiplicado por w es igual a 0 para todo elemento que pertenece a H02. En particular, para todo elemento que pertenece a C0 infinito de 0 a L. Por tanto, gracias al lema de Du Bois-Reymond, encontramos de que lambda cuadrado u más la derivada de cuarta orden de u es igual a f1 más f2. Esto nos dice la existencia de soluciones para esta ecuación diferencial. O sea, hemos demostrado que existe la primera componente de u. ¿Y cómo calculamos la segunda componente? Bueno, la segunda componente la calculamos haciendo simplemente v igual a lambda u, que ya es conocido, sabemos que existe, y le restamos el f1. Obtenemos así que encontramos, ¿no?, que para cualquier f que estamos tomando en el espacio de fase va a existir una única u que pertenece al dominio de A, que va a ser de la forma v, que verifica la ecuación resolvente, que nosotros la podemos definir factorizando como operadores esta última expresión, y que la solución es dada entonces por lambda identidad menos a por f a la menos 1 aplicado en f, ¿no? Donde lambda, ¿no?, donde así demostramos que los reales positivos están contenidos en el conjunto resolvente de A. Muy bien, finalmente sabemos de
Vamos a demostrar ahora la desigualdad del resolvente que es necesario y que es una de las partes de las hipótesis del teorema de Hilly-Yoshida. Para esto vamos a considerar la primera ecuación de resolvente y observe que si derivamos dos veces esta ecuación y lo multiplicamos por alfa uxx, inmediatamente obtenemos esta ecuación. O sea, la primera ecuación la derivan dos veces y la multiplican por alfa uxx. Entonces aparece esta ecuación que tenemos al segundo miembro. Ahora, a la segunda ecuación del sistema resolvente, lo vamos a multiplicar por v. Así obtenemos que lambda v al cuadrado más alfa derivada de cuarta orden de u por v. Ahí hacemos dos veces integración por partes. Observen de que las condiciones de contorno hacen con que todos los términos puntuales sean nulos. Y me queda esta expresión. Y ella debe de ser igual a la integral de f2 multiplicada por b. Ahora fíjense, si nosotros sumamos, nosotros vamos a ver de que los términos a, u, v, xx con uxx se van a cancelar. Y así, sumando estas dos expresiones, fíjense, vamos a tener que lambda u cuadrado, que por definición es la norma de u, que es la integral de la energía asociada al sistema, va a ser igual a la suma del primer miembro, que es igual a la suma del segundo miembro. Muy bien, y este segundo miembro no es nada más ni nada menos de que el producto interno de U con F con relación al producto interno del espacio de fase. Y finalmente a esta expresión le tomamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz y obtenemos esta cosa. Ahora observamos la parte inicial de esta desigualdad y la parte final. Eso significa que podemos simplificar una norma de U y así lo que era cuadrático pasó a ser lineal. Lambda de U va a ser menor o igual a F. Ahora, esto de aquí nos implica de que lambda, y observemos que la U es el resolvente aplicado en F. Entonces, esto de aquí automáticamente nos da que lambda multiplicado por el resolvente en norma es menor o igual a 1. Muy bien, y esto es por causa de la definición de normas en los espacios LDH, ¿correcto? De donde se concluye de que A es generador infinitesimal de un semigrupo de contracciones. Esto en particular quiere decir de que el vector UT se escribe como siendo el exponencial de los datos iniciales, donde A está dada por esa matriz, 0 identidad menos derivada de cuarta orden, 0. Y entonces, cada vez que nosotros tomemos un par de datos iniciales en el espacio de fase, el correspondiente semigrupo aplicado en este dato inicial va a ser una función continua y con valores en el espacio de fase. Si nosotros tomamos nuestro dato inicial en el dominio del operador, entonces nuestra solución, la función semigrupo aplicado en el dato inicial, va a ser una función continua y con valores en el dominio de A. Tenemos así entonces el resultado de existencia y unicidad del problema de la viga. Muy bien, llegamos entonces a la parte de resumen y conclusiones. Y lo destacado es que introducimos el espacio de las distribuciones y definimos lo que es la derivada distribucional. Esta derivada distribucional es un concepto extremadamente importante porque nos permite calcular la derivada de cualquier función. Se diferencia de las derivadas débiles
por causa de que la derivada débil debe de pertenecer a algún espacio LP. En cambio, la distribución él está en el espacio más grande, que es el dual de todas las del espacios de las funciones C0 infinito que tienen esa topología. Entonces, la parte distribucional es una cosa extremadamente importante en las teorías de ecuaciones diferenciales parciales. Después vimos nuevamente el ejemplo de vigas, es una ecuación de segunda orden de evolución, en donde nuestro principal objetivo fue, primero, reducir el orden para pasar de orden 1 y aplicar la teoría de semigrupo, escoger el espacio de fase, definir el operador A y su dominio. Finalmente, verificar que A es un operador cerrado, el dominio es denso, verificar que los reales positivos están todos ellos contenidos en el conjunto resolvente de A y finalmente demostrar la desigualdad del resolvente. En nuestra próxima aula vamos a continuar viendo algunos ejercicios más sobre la teoría de semigrupos y veremos sistemas termoelásticos y sistemas viscoelásticos también.